una colección de videos. A ver, chicos, como ustedes ya han visto Hola. los astrocistomas, vamos a revisar los astrocitomas impulsos OMS grado 2 y los glioblastomas, ¿no? Que son como la parte menos maligna y la más maligna de ese espectro de los gliomas, ¿no? Este es el glioma 1, ¿verdad? Y el glioblastoma es el glioma 2, difuso, en adultos. Así leí. El 4, el Q grado 4, el glioblastoma, y este de aquí es el Q grado 2. No, pero o sea, yo leí que no era por grado, sino que como que eran los subtipos de los gliomas difusos en adultos. Que astrocitoma era el número 1, el glioblastoma era el número 2 y el 3 era de oligodendrocitos, creo. Ah, usted dice de las líneas. Sí. Sí, de tipo astrocíticos, oligodendrocíticos, porque mire, la clasificación Ajá, ahí está. tumores, pero son gliomas. Ajá, todos son están dentro gliomas. del grupo del glioma. Ajá, sí, sí, Ajá. sí. Y luego dependiendo de la célula de origen, son astrocitomas, oligodendroglioma, glioblastoma, ¿no? Igual. Y este diagnóstico, bueno, en este caso es con pruebas moleculares, ¿no? Nuestro medio no aplica. Bueno, sí, supongo. Amén. Todos son del grupo de los gliomas. Entonces recordemos la histología normal de la corteza, cuáles eran las capas. Granulosa, molecular externa. La piramidal. Granular, externa, piramidal, Externa, granular interna, Había piramidal externa y la multiforme, ¿no? A mayor aumento podemos ver que hay una celularidad variada, ¿no? Como notamos en esta imagen. Entonces, por un lado tenemos a las neuronas que tienen su forma triangular, son las más grandes. Por la incidencia del corte, esta de aquí se ve como un poco más pequeña o algo así, pero es por el corte, ¿no? Luego tenemos otras células que son los astrocitos, que están aquí también. Estas que parecen huevos fritos son los oligodendrocitos. Y por último tenemos a estas que son las células de microglia, que son los macrófagos, ¿no? En el sistema nervioso central toman el nombre de microglia. Bueno, acá tenemos un corte de SBD. Entonces, los astrocitomas difusos, Q grado 2, son tumores policíticos, grandes, son la mayoría de tumores cerebrales primarios en adultos. Habitualmente se encuentran a nivel de los hemisferios, pero hay casos que incluso se localizan a nivel de nervios. El grupo de edad predominante es entre la cuarta y sexta década de la vida. Los síntomas dependen de la localización, ¿no? Hay pacientes que hacen focalización, pero por lo general tienen cefalea, convulsiones y los déficits localizados, ¿no? Y aquí mencionan que el espectro de diferenciación histológica se correlaciona con la evolución clínica y sobre todo con el pronóstico, ¿no? Entonces, en el grupo de los astrocitomas difusos tenemos los Q grado 2, 3, 4, y en el otro lado tenemos a los glioblastomas, que por definición son Q grado 4. La clínica de los pacientes va a depender de la localización y de la velocidad de crecimiento de los tumores.
El tratamiento que por lo general reciben estos pacientes es la resección quirúrgica seguida casi siempre de radio y quimio, por eso les da quimio previa, ¿no? Como neoadjuvancia. Porque en realidad no se puede asegurar una esclerosis completa. Ya vamos a ver que en este tipo de tumores no se distingue el borde exacto entre el tumor y el parénquima interne, y que incluso en parénquima que parece no afectado, en cortes histológicos se ven células tumorales aisladas, sueltas. Entonces es por eso que los pacientes por lo general siempre reciben, además de la cirugía, quimio y radio. La supervivencia de estos pacientes supera los 5 años, pero lamentablemente luego progresan histológicamente, ¿no? Evolucionan a un anaplásico, en donde ya vamos a tener un tumor claramente agresivo, ¿no? Con un crecimiento más rápido, y los pacientes terminan muriendo. La supervivencia disminuye en pacientes añosos o en quienes tienen lesiones grandes o que están en sitios anatómicos inaccesibles, ¿no? Que se vuelven irresecables. Entonces, la imagen típica de estos angiositomas del grado 2 son masas grisáceas, blanquecino-grisáceas a veces, mal definidas, como podemos ver en esta imagen, en donde no podemos estar seguros al 100% del borde, del límite del tumor y el parénquima interno, ¿no? Entonces los cirujanos, ellos tratan de resecar lo más posible, pero en realidad no evaluamos, ¿no? A nivel histológico. En la plantilla que les mostré no documentamos bordes porque en realidad no estamos seguros. La superficie del corte varía, puede ser firme, blanda, gelatinosa, a veces tiene áreas quísticas, y como les decía esto, ¿no? A nivel histológico siempre vamos a tener células tumorales en bordes e incluso en zonas que parecen libres de compromiso tumoral. Esta lesión sumamente grande con áreas quísticas, variadas. Esto es claramente maligno, ¿no? Si pongo esta imagen en una prueba, no se les va a ocurrir que eso es maligno, simplemente incluso por el tamaño, ¿no? Es muy grande y tiene áreas quísticas. Esta otra imagen, miren que muestra una lesión así grande. Miren cómo se comprime el ventrículo, desplaza la línea media. Todo eso es característico de una lesión maligna, ¿no? A nivel histológico, en este grado, en el grado 2, lo que nos va a llamar la atención es una densidad celular incrementada, comparándola con el tejido normal que acabamos de ver, ¿no? Eso básicamente a bajo aumento es lo que debemos ser capaces de reconocer. A mayor aumento vamos a ver que esas células en realidad no tienen mucho pleomorfismo nuclear, es bastante ligero el pleomorfismo nuclear, y luego vamos a ver unos procesos, unas prolongaciones de las células astrocíticas que van a dar un fondo como eosinófilo a manera de mechones, y estas son positivas para el DFP, que es proteína biofibrilar ácida, y que esta positividad nos indica que nuestro tumor es superior, porque como todos sabemos la corteza cerebral es un sitio frecuente de metástasis, ¿no? Entonces a veces no se sabe si es un tumor primario o es una metástasis. Entonces con esta positividad para el DFP nosotros podemos estar seguros de que en realidad es una lesión de tipo glial. Como les mencionaba, no se evidencia la transición entre el tejido neoplásico y el normal, y estas células tumorales pueden infiltrar el parénquima normal incluso a distancia de la lesión principal, como ya vamos a ver. Entonces en esta imagen lo que nos debe llamar la atención es que las
estas células de núcleos redondeados, ovoides, que están por todos lados. Y si prestan atención van a ver algunas neuronas por ahí atrapadas, como esta, por acá hay otra. Todo esto en ausencia de mitosis, de necrosis, de pleomorfismo nuclear marcado, nos orienta hacia un astrocitoma Q grado 2. En esta otra imagen, nuevamente, la celularidad incrementada, una y otra neurona por ahí atrapada, y este fondo de color magenta es lo que representa los procesos fibrilares, ¿no? Astrocíticos. En esta otra imagen, nuevamente la celularidad incrementada, no hay mayor atrofia, núcleos redondeados ovoides, con un fondo fibrilar, ¿no? Todo esto rosado, sinófilo que vemos de manera de red, a veces se ven como mechones, es propio de estos tumores. Nuevamente, la celularidad incrementada, núcleos redondos ovoides, sin mayor atrofia, no hay necrosis, no distinguimos mitosis, sistema nervioso central, un KI, un índice de proliferación celular, química mayor al 4%, ya nos indica que es un tumor agresivo, ¿no? En cambio, un KI de ese porcentaje en cambio es completamente normal. Entonces, con hematoxina y eosina, si no vemos mitosis, no vemos necrosis, no hay proliferación mitocondrial y tenemos una neoplasia de células como estas, de núcleos no tan pleomórficos, con pleomorfismo ligero, eso nos orienta más hacia un astrocitoma difuso, ¿no? Y el fondo fibrilar. En esta otra imagen el pleomorfismo va incrementándose, ¿no? Miren esos núcleos que son claramente hiperplomáticos, pero ya están como que más grandes, las membranas se tornan más irregulares. Sin embargo, como aún no visualizamos necrosis, mitosis evidentes, sigue siendo un Q grado 2. Eso de este lado del espectro. ¿Alguna pregunta? Básicamente lo que tienen que reconocer es la celularidad incrementada y a veces nos da un verdadero dolor de cabeza estas lesiones porque el diagnóstico diferencial es con la miosis reactiva, ¿no? Tipo paciente que tiene un trauma y ese tejido sufrió una agresión, entonces a veces no estamos tan seguros si es una biosis reactiva producto de ese antecedente o si estamos lidiando con un astrocitoma Q grado 2. En esos casos nos ayudamos ahí confiando más áreas del tumor, de la zona, de la pared del tumor y así. Pero con fines didácticos vamos a dar por sentado que es un paciente que tiene una neoplasia, ¿no? Pero a veces sí nos hacen dudar estos tumores con la biosis reactiva, porque se pueden parecer muchísimo. Allí debemos correlacionar además con la radiología y los antecedentes del paciente, ¿no? Pero en este grado histológico, Q grado 2, básicamente lo que tienen que ser capaces de visualizar es la celularidad incrementada, ¿no? Y que el pleomorfismo no es evidente, no visualizan mitosis frecuentes, no atrofia evidente, pleomorfismo evidente, no necrosis y no proliferación vascular. Porque lo que vamos a ver ahora es el glioblastoma, en el cual hay todas esas características, ¿no? Es lo mismo. Entonces es un tumor, lamentablemente es el más maligno. El típico paciente es un viejito que le diagnostican un tumor de cerebro y se muere de mialán. Lo más probable es que haya sido un glioblastoma. Afortunadamente es un tumor poco frecuente en la población pediátrica, pero ellos tienen otros tumores y lamentablemente igual los terminan matando.
cáncer, sobre todo los que están en la línea media, ¿no? Los gliomas de la línea media. Es más común en hombres y sobre todo en pacientes de 75 a 84 años. Predominan las regiones supratentoriales, por lo general en lóbulo frontal, historia típica, son pacientes que tienen cambios de conducta, ustedes tienen un paciente, un familiar que se empieza a comportar de una manera agresiva o para nada típica en él, pues tendrían que pensar si es que en realidad él no estará teniendo un tumor en el cerebro. Hay pacientes que enloquecen de un rato a otro. Es por efecto masa. Sí, y por la localización, como ahí está la zona de alojamiento de las personas. Entonces, estos pacientes por lo general empiezan a tener un comportamiento completamente inadecuado y para nada típico en él, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos que descartar esto. Igual, hay casos raros a nivel de cerebelo, medular. La etiología sigue siendo desconocida, en algunos casos se ha asociado a estos síndromes, pero el único factor de riesgo validado en la actualidad es la radiación a nivel de cabeza y cuello. ¿Qué otro tumor estaba asociado a esa radiación? Lo que hemos visto hasta ahorita. Neurofibroma. Pues normal. Y también los adenomas pleomórficos, ¿se acuerdan que vimos en el ciclo pasado? Clínicamente, obviamente, las manifestaciones van a depender de la localización del tumor. Igual, cuanto al tratamiento, la exéresis, cuando sea posible, son tumores que crecen muchísimo y como afecta a pacientes añosos, hay algunos que no cumplen, no pasan el ciclo prequirúrgico, ¿no? Y lo único que les podemos ofrecer es quimio paliativa, a veces radio, pero lamentablemente todos terminan falleciendo en poco tiempo, ¿no? Yo conocí un caso súper raro en una paciente joven, 30 y algo de años, y bueno, a mí me llegó una revisión, pero lo que me llamaba la atención es que el tumor le habían diagnosticado en el 2018, porque yo dije, no, esto está mal, la paciente ya está muerta hace rato. Y buscando, estudiando, ha podido ser que estos tumores cuando afectan a pacientes muy jóvenes pueden tener un comportamiento como menos agresivo. Lo que pasó fue que la paciente se embarazó, obviamente eso disparó, reactivó esta lesión y ella falleció hace un año. Dejó a la bebita de un año, casi no la pudo cuidar, los familiares la ayudaban a cuidarla, entró al quirófano varias veces, se le infectaba, era un verdadero drama. Me dio muchísima pena, súper joven, de 32 años, pero tuvo este tumor en buen lapso, hasta que se embarazó, ella no podía embarazar. Primer caso que veo que dura como más. Y en la revisión sí, en efecto, era un glioblastoma. Solo que estudiando allí mencionaban que pacientes jóvenes pueden tener este comportamiento. A nivel radiológico son muy características de estas lesiones, por lo general nos vienen muy bien orientadas, porque ellos ven una lesión en primer lugar grande. En segundo lugar, que tiene un aspecto de masa, deja un edema perilesional y además realzan con contraste los vasos anómalos que tiene esta lesión, entonces dejan una imagen, un realce en anillo. Entonces son pacientes que por lo general nos vienen orientados ya con los estudios radiológicos, ¿no? Macroscópicamente son lesiones más heterogéneas que los grado 2. Son masas blanquecino-grisáceas, mal delimitadas, sumamente grandes, con hemorragia, con necrosis, muy variable el aspecto, ¿no? De ahí el término, multiforme.
Y lo otro que tienen que saber es que en la actualidad se le quitó esta palabra, únicamente se le denomina glioblastoma. Pero aquí en el sílabo que siguen manteniendo, testigos didácticos, igual yo le he dejado. Y esto, a final de cuentas, en 5 años se vuelven a reunir los expertos mundiales, dicen no, ¿para qué le quitaron? Hay que volverla a poner. Y así se la pasan, cambiando los textos. Pero a la actualidad es glioblastoma. Pero lo de multiforme es por esto, ¿no? Por el aspecto macro y micro, muy variado. Entonces esta es la imagen radiológica típica, ¿no? Una lesión grande, de bordes irregulares que realza, ellos mencionan un realce en anillo, y edema perilesional. Aquí no está tanto el edema, pero mencionamos un edema que es inmenso. Miren esta lesión, esto para nada es benigno, ¿no? Miren cómo atraviesa la línea media, toda esta zona amarillenta que ustedes ven que como que se deshace, eso es necrosis. Hemorrágica, claramente esto es maligno. Esta lesión que se diga, ¿no? Si mide 9 centímetros de cabeza, es una verdadera grosería a nivel de cabeza y cuello. Necrosis, estas áreas que ustedes ven reblandecidas como amarillentas, son de necrosis, focos de hemorragia, miren cómo desplaza la línea media, claramente maligna y desecada. Nuevamente áreas como microquísticas, ¿verdad? Y miren cómo atraviesa hacia el otro hemisferio, parecería que deja parénquima interne, pero a nivel histológico, sin duda alguna, vamos a evidenciar compromiso tumoral, ¿no? Nuevamente una lesión maligna, en este caso en el cuerpo nervioso. Esta imagen en una lección, en examen, es una pregunta regalada, ¿no? Obviamente esto es maligno y lo más probable es un glioblastoma. Porque además recuerden que el diferencial en nuestro caso es solo con el idioma histocitoma 1 grado 2, ¿no? Entonces ustedes no tienen por dónde perder. A nivel histológico mencionan que es muy parecido al de los histoma anaplásico, es decir, mucha mitosis, geomatismo evidente. Sin embargo, el glioblastoma tiene dos características típicas, ¿no? Por un lado, la necrosis, que tiene un patrón serpiginoso en áreas hipercelulares. Entonces las células tumorales se disponen a lo largo, rodeando a la necrosis, y por eso decimos que el patrón de necrosis en los glioblastomas es el pseudoempalizada, ¿no? Es por eso. ¿Y con qué se le diferenciaría de lo que hemos visto hasta aquí? Ese patrón de necrosis pseudoempalizada, donde las células se alinean alrededor de la necrosis, de los tipos de Leocay, ¿verdad? Pero ahí ustedes tienen que correlacionar con la historia del paciente, la localización de la lesión. No es lo mismo una lesión en tejidos blandos de brazo que una lesión en un lóbulo, ¿no? Entonces, claramente eso no es un cuerpo de Verocay que está en el lóbulo frontal, sino una necrosis en pseudoempalizada. Aparte que los núcleos son más típicos, ¿no? En el glioblastoma. Y luego, por otro lado, tenemos la proliferación vascular o proliferación microvascular, en donde vamos a encontrar ovillos de al menos 2 hileras de células endoteliales prominentes que protruyen hacia la luz, y a veces se agrupan muchas, formando una estructura parecida a un lomerlo, ¿no? Y a veces por eso se les denomina proliferación microvascular glomerulosa, porque su aspecto nos recuerda a un glomero. El criterio mínimo para esto es que podamos visualizar una doble hilera de células endoteliales. Entonces aquí mencionan, dada la extrema variabilidad histológica de una región a otra, las muestras de biopsia pequeñas pueden no ser representativas de todo el tumor, y esto a veces nos hace diagnosticar, ¿no? Como que un glioma, un astrocitoma grado 2, cuando en realidad es un glioblastoma, solo que justo no han biopsiado el área en donde ya está la necrosis
necrosis pseudoempanizada, es donde está la proliferación microvascular glomeruloide, y en su lugar han bloqueado las zonas como más que se parecen más a un estreptoma moderado. Y en esos casos podemos hacer unas notas, ¿no? Nosotros ponemos unas notas indicando que la lesión podría ser de mayor grado histológico y que el material podría ser no representativo de toda la lesión, sobre todo si son lesiones grandes, no concuerdan. Bueno, en esta imagen podemos ver de este lado del derecho parénquima cerebral relativamente interna, ¿no? Miren cómo los núcleos están como separaditos, distanciados, a diferencia de la parte izquierda en donde hay un montón de núcleos, ¿no? A este momento no podemos distinguir mucho, pero sí que la celularidad es mucho mayor que en comparación con la parte derecha. Y otra cosa que podemos distinguir son los vasos, ¿no? Todos estos que ven rojos son los vasos, ¿no? Lo que depositan en los vasos. A mayor aumento vamos a evidenciar mitosis frecuente, ¿no? En este caso están en los círculos, aquí hay otra. El pleomorfismo nuclear, miren, es evidente. Hay células que tienen ya núcleos como vesiculosos, muy grandes. La mayoría tienen nucleolos. Obviamente la celularidad está incrementada, núcleos hipercromáticos, ¿no? Y mucho más pleomórficos que las proteínas moradoras. Vasos, miren los endotelios, bien prominentes, acá hay otro vaso con endotelios prominentes. Otras áreas del tumor pueden mostrar estos núcleos marcadamente pleomórficos que a veces les denominamos bizarros. Cuando la forma es muy fea, como esto que vemos aquí, podemos hablar de núcleos bizarros, que significa que el pleomorfismo nuclear es marcado. La celularidad incrementada, vasos sanguíneos, por aquí hay. Entonces, esto claramente no es un proteoma curador, ¿no? Y esta es la famosa necrosis pseudoempalizada. Hacia el centro tenemos algo rosado que no nos deja distinguir nada más. Y hacia la periferia tenemos este montón de células rodeándole a esta parte rosada que sería la necrosis, ¿no? Los núcleos son claramente atípicos, ¿no? Son hipercromáticos, para nada esto corresponde a un cuerpo de Verocay, ¿no? Y luego lo otro que debemos distinguir son los vasos, miren todos los vasos, acá, todo esto corresponde a la proliferación vascular, ¿no? Y en este vaso se ve claramente la doble hilera endotelial, una capa hacia afuera y la otra hacia la parte más interna, y los endotelios son prominentes, ¿verdad? A eso se refiere la proliferación microvascular. ¿Ese es el patrón glomeruloide? Todavía no, podría ser, o puede ser que esté a un nivel como que muy arriba o muy abajo, porque mire, si hay uno, acá hay otro, puede ser que si hacemos más cortes, se va uniendo y se ve más esa corte. Necrosis en pseudoempalizada, miren que hacia el centro no hay nada, ¿no? Ya no hay ninguna célula porque todo está necrótico y las células viables se disponen hacia la periferia, alrededor de la necrosis. Eso es la pseudoempalizada nuclear. La hipercelularidad es evidente, nuevamente un montón de vasos, ¿no? Todos estos. Esto es claramente maligno. Nuevamente necrosis en pseudoempalizada, miren esta gran área de necrosis en pseudoempalizada. La necrosis puede ser también geográfica, no solo en pseudoempalizada. Acá, proliferación, células de núcleo claramente pleomórficos, y en esta imagen vemos de mejor manera la proliferación microvascular. Todos estos son vasos, mitosis, miren, pleomorfismo nuclear evidente, y miren, los vasos se van como que uniendo entre sí, y aquí forman una estructura parecida que nos recuerda a un glomérulo, ¿no?
Está formado por varios vasos entonces. Sí, ajá, la unión, mire, aquí, Sería la unión aquí de se ve varios más vasos. bonito, Ahí se ve ¿no? con más. Se va uniendo, por eso le decía que en esta imagen Solo es un vaso. puede ser que en realidad sí sea, pero está a un nivel como o muy alto o muy bajo, porque sí parece que están unidos. Aquí se ve de mejor manera la proliferación microvascular glomeruloide, ¿no? Y se puede distinguir la doble hilera de células endoteliales que de paso son prominentes, muy llamativas, parecen tachuelas, y formando esta estructura glomeruloide, ¿no? Es sumamente grande, miren, todos estos vasos interconectados. Pleomorfismo nuclear evidente, con la radiología y la historia clínica del paciente, la verdad no, en la mayoría de veces no tenemos problemas. ¿Esos vasos están funcionantes o se están nutriendo a la parte de A la parte tumoral. Sí, ¿verdad? De hecho, es lo que les permite crecer, así como les veíamos, 9 centímetros. Son súper funcionales. Imagínense, tienen doble hilera, es como que si se les daña una y tienen la otra. Sí, algo así, es una cosa de loco. Ajá. Miren cómo forman este montón. Son prácticamente irrompibles, ¿no? Y eso es lo que dicen que cuando si le están queriendo sacar el tumor, cortan, puede tener un sangrado. Porque Claro, porque son lesiones muy sangre. vascularizadas y eso también es lo que a veces les vuelve irresucables, ¿no? Aparte del sitio que ya comprometen estructuras, estos se meten por donde les da la gana y llega un momento en que comprometen estructuras vitales y los neuros dicen no, aparte que es un viejito que tiene su hipertensión, su vieja enfermedad atrás, entonces eso se vuelve irresecable. Van a cuidados paliativos una buena parte. Es muy triste, la verdad. Y los otros van de cirugía en cirugía, es una tortura, la verdad. El pronóstico obviamente es pésimo, incluso a día de hoy es malo. O sea, yo la verdad que estos tumores los veo como una agonía y un negocio para las multinacionales, las farmacéuticas, porque en realidad ellos saben que los pacientes no lo van a lograr y siguen ofreciendo sus vainas para más de que sobrevivan 2 meses. Yo por lo menos no estoy de acuerdo porque digamos al Estado le cuesta eso ¿cuánto? $50,000, $100,000 por paciente para que vivan 2 meses y para que sea una tortura completa porque empiezan a tener toxicidad por la quimio, no, es la calidad de vida una tortura, no solo por la enfermedad, sino por el veneno que tienen. Pero ellos muestran ahí sus estudios y sus resultados y que miren que el paciente vivió 2 meses más. Este grupo vive 2 meses más que los que no reciben los psicólogos. Pero y la calidad de vida. ¿Y sigue el tratamiento? ¿Cuánto es el pronóstico? Sin ninguna intervención. Menos de un año. Pero y entonces es mejor no hacer nada, 2 meses y 1 año. Si fuera yo, tengo dadas indicaciones claras de que no quiero tortura y este tipo de Ajá. Es que 1 año y 2 meses. No, es que ellos dicen igual, los tumores de hemato, la misma cosa, viven 1 mes más y ellos lo presentan como wow. Entonces dicen, yo siempre les disculpo. Dicen, pero doctora, es que para los pacientes 1 día más es una ganancia, pero hay que ver también la calidad de vida que se les da, porque eso está conectado a 10,000 tubos o 10,000 cosas al más todo el tiempo, eso no es vida. Pero para ellos es negocio, ¿no? Ellos viven de eso, de vendernos. Es muy triste. Bueno, ¿alguna pregunta? Es bastante clara la diferencia. Yo creería que en estos temas no van a tener problemas. Se van a problemar es en la parte de ¿será que a mí no me gusta? Y lo veo siempre como un problema. Esos linfocitos se parecen todos con todos, para mí son la misma cosa. Pero bueno, ahí se les hago un poco ¿no? Está que se muere el suyo. Sí. Y eso que ya arregló el gordito. Según él, pero yo creo que es tan gordo que él no sirve de frío. Él cree que no.
Es que sí, yo ya le digo, vea, ponga. Quiero que arreglar un flaquito. No, ya Entonces. le subo, ya le Está subo. en 24. Y yo estoy ya sin voz. Uy, Sin voz, eso. Bueno chicos, a ver, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles, ¿no? Uy, está en Zoom. Claro, para que se vea solo la pantalla. Ah, nice. Chao. Ya cuelga.